Muy bien, pues tenemos el honor hoy de tener a Sacha Ceseña Guilins, que ahorita se va a presentar, pero si bien esto es parte de las primeras entrevistas que tenemos a personas y representantes de la comunidad LGBTIQ+, en La Paz. Sacha, preséntate, dinos primeramente quién eres y cómo llegas hoy a esta radio inclusiva. Hola, ¿qué tal? Primero, gracias por la invitación y un orgullo y un honor es formar parte de este programa y de esas entrevistas, ¿no? Estas series de entrevistas de personas de la diversidad que al final pues estamos presentes dentro de algún área importante de nuestra ciudadanía y dentro de los espacios públicos. Soy Sacha Ceseña Guillins, mujer trans, 36 años, sudcaliforniana, y diseñadora de modas, activista y actualmente del ser regidora del 18º Ayuntamiento de La Paz. Muy bien, pues justo vamos desmenuzando un poco de quién es Sacha. Cuéntanos primero que nada, hablando de ti como mujer trans, ¿cuándo transicionas? ¿Cómo llega a ti este cambio de identidad de género? ¿Y qué complicaciones o qué beneficios has llegado a tener por este cambio de identidad? Ok, mira, algo que ya se ha investigado muchísimo es que la transición o tu identidad la desarrollas en la primera etapa, ¿no? De tu infancia. Y realmente es un tema donde la mayoría de los casos de mujeres trans que he conocido o de las investigaciones que se han hecho lo comprueban. En mi caso no es algo ajeno, es algo que concuerdo realmente con esta información, pero pues obviamente para cuando a mí me tocó en mi infancia no había mucha información, no había esta apertura. Entonces yo veo estas nociones de mi personalidad de toda la vida. Realmente siempre he sido una persona muy femenina desde mi infancia, la adolescencia, en la juventud y ahora no como mujer adulta, y que justamente es algo que estuve recapitulando hace unos días, hace un tiempo, ¿no? De justamente cuáles fueron esas primeras nociones que tuve yo en cuanto al género como tal. Este constructo que nos va como empujando, ¿no? Hacia ciertas zonas o hacia cierto comportamiento de acuerdo a lo que la sociedad dicta. Yo recuerdo, y hace algún tiempo lo publiqué, que en el kinder, justamente yo siempre he sido una persona muy artística también, que me gusta participar en todo lo que se pueda, ¿no? Entonces recuerdo mucho que en el kinder, para un día 10 de mayo se estaba montando un número musical. Era un popurrí de Garibaldi, ya saben, estoy hablando más o menos, que justamente me invita la maestra a participar y de última no quise salir. ¿Por qué? Porque al momento de ver que vestuario iban a llevar los chicos, que los todavía iban a llevar las chicas, al ver la coreografía, yo quería hacerlos la parte de las niñas, pero pues obviamente no se me permitía. Entonces desde ahí yo lo que hice fue decir, ¿saben qué? No participo, que no estoy cómoda con este espacio, ¿no? Entonces creo que desde ahí es donde mi personalidad ya estaba definida como tal, pero pues obviamente esta estructura pues ¿no? Sí, claro, el contexto siempre lleva a veces a las limitaciones de cómo te expresas y cómo te desenvuelves en la sociedad, porque justamente es ese constructo social en el que te tienes que encajar, y si no encajas, pues eres mal vista o eres mal visto o eres discriminada, discriminado, etc. Pero bien, o sea, y como tal, cuando ya decidiste como tal cambiar tu identidad de género y decir, ahora me voy a llamar Sacha Ceseña, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso? Justamente, mira, algo que continuando un poquito con esta historia, a mí, después de ahí yo formé parte del folclore toda mi vida. O sea, realmente desde primaria, secundaria, prepa, pero justamente era por esta pena artística que yo quería formar parte, quería tener esa libertad de expresión, por lo menos de mi cuerpo. Y justamente algo que pues
digo, después encajé, tuve que cumplir, ¿no? Con todas las normas, con todos los roles, con todo lo que te correspondía, que me correspondía en ese momento. Y justamente ahí era donde yo me sentía libre, ¿no? De poder participar, donde poder desarrollarme libremente. Pero esto se venía porque en mi familia, digo, yo soy la cuarta de 5. O sea, tengo 2 hermanos más grandes, mi hermana, o soy yo, y luego un hermano, que es el más chico. Y justamente, tanto mis 2 hermanos más grandes como mi hermana eran desde temprana edad a Kung Fu. O sea, artes marciales. Y a mí me llevaban y era de no. O sea, no. Cada año intentaban meterme a clases de karate y no. O sea, yo estaba hace acaso un mes y terminaba desertando. Y por alguna razón siempre terminaba en clases de danza folclórica. Se rindieron en mi casa y dijeron, por lo menos que tenga una actividad física, ¿no? Entonces ahí fue donde me empecé a desarrollar. Y cuando llego a la universidad, ahí es donde empieza como todo este deconstructo de mi persona, ¿no? Porque justamente el último año de prepa yo es cuando me empiezo a dejar crecer mi cabello. Porque ya iba de salida, ya no me iban a decir nada, ya la foto podía peinarme como quisiera. Mis uñas, toda la prepa las tuve largas. Y justo cuando entré a la universidad, entro a la extraescolar, ITES Los Cabos, entro a la extraescolar de danza folclórica. Y cuando la primer clase, en el momento en el que le dicen, hagan parejas, pues le dije, no, yo ya no quiero cumplir ese rol, yo ya no quiero bailar estas partes. Esa misma sensación que tuve en el kinder, la volví a tener en la universidad, donde dije, no, preferí desertar de esa extraescolar y me fui a la de decanía. Realmente ahí era como un poquito más relajado y un poquito más afín a lo que yo me sentía en ese momento. Y justamente ahí en esa etapa de la universidad, digo, yo ya tenía noción toda mi vida de mi feminidad. Yo era de esas personas que nos pasa mucho a la comunidad LGBTIQA+, que no tienes una percepción de ti a futuro. Muchas veces, sobre todo la comunidad trans, no te ves a futuro, no te ves de grande, no tienes una imagen tuya ya de adulta. Claro, como que no hay muchos también referentes, ¿no? ¿De dónde me agarro? Sí, no había en ese entonces tantos referentes, y sobre todo porque como no tienes definida realmente tu identidad, es algo que o estás luchando, ¿no? Por definir esta parte o poder encajar, pero también ser tú misma. Entonces no tenía yo una imagen de mí de grande, ¿no? Hasta que una vez lo soñé y recuerdo que unos primos me preguntaron, oye, ¿cómo tú te ves de grande? Yo le dije, no, acabo de soñar y yo no veo como una mujer. Yo me veo tal silueta. Yo me soñé con el cabello largo, sin capas, muy guapa, con un vestido vaporoso y tal. Entonces dije, ok, esa es la primera imagen que yo tuve de mí misma como como adulta, ¿no? Pero sí, yo tenía yo creo que tenía como 15 años cuando vi esa imagen, pero la reprimí y la volví a acordar. Ya en la universidad yo ya había salido de closet como gay, porque era el conocimiento que tenía hasta ese momento. Solamente se conocían las lesbianas, los gays y las lesbianas. Entonces, o sea, tú como tal, primero saliste del closet siendo o identificándote como un hombre gay. Sí, realmente yo he salido del closet 3 veces en mi vida. Primero como chico gay, porque era la información que tenía, porque decía yo, bueno, me atraen los hombres. Sí tenía una imagen muy femenina, o sea, sí me llamaba mucho la atención lo femenino, pero me gustaban los hombres. Y en ese entonces la única información que teníamos era, ok, de acuerdo a lo que estás sintiendo, eres gay. Yo no tenía más información todavía, no se tenía boom de lo que era la transexualidad como tal. Y salgo de closet justamente como gay en la prepa, ¿no? Digo, yo siempre lo he sido, o sea, siempre he tenido esta imagen, estos gustos y tal, pero en la prepa fue cuando salí de closet con mi familia, como chico gay. Cuando llego a la universidad, justamente conozco
lo que es el movimiento LGBT. Voy al primer concurso de reinas gay ahí en Los Cabos. El primero que se hacía, así públicamente. Ah, bien, pero este concurso de reinas, ya como tal con una identidad de mujer, ¿o todavía eras? No, yo realmente seguí, o sea, yo seguía siendo un chico gay hasta ese momento, así me reconocía. Voy a ese certamen, pero yo no participé. O sea, yo realmente me dijeron, oye, va a haber un evento, vamos. Y ahí fue cuando dije, qué padre, sí se puede. Es algo que a lo mejor como que me sentía afín. Yo recuerdo que esa misma noche yo me acerqué a Susana, a Ellie Moon, más conocida en el mundo artístico, quien era en ese entonces nuestra belleza gay Baja California Sur. Entonces me acerco y le digo, oye, ¿me ves posibilidades? Yo todavía ni me siquiera me sacaba cejas, traía mi cabello, o sea, 2-3 largo, apenas estaba como en este proceso. Y me dice, claro que sí, ves. Tú acércate a mí, deja que yo te muestre cómo es este arte de transformismo y tú vas a poder llegar también hasta donde tú quieras. Ahí fue donde dije, ok, se prendió como esta inquietud, ¿no? Meses después hay otro certamen y me animo a participar. Entonces ahí es cuando ya participo, ya me veo ya transformada en lo que es Sasha, justamente. Ahí es donde nace el nombre de Sasha, porque fue un tema que salió por el tema artístico de que cómo te vas a llamar. Yo cuando en su tiempo, cuando lo había pensado en la adolescencia, pensaba, y yo voy a llamar Beatriz Vanessa Beatriz, porque así se llama mi mamá y así se llama mi hermana, y Vanessa porque me gusta. Pero digo, toda mi vida me he desarrollado con 2 primos que son gays. Entonces uno de ellos me decía, no, es que yo voy a ser bien a Vanessa. Entonces yo le descarté a Vanessa porque que no, pues ya me lo ganó. Y Beatriz como que pues dije, no, ya vamos a ser 3 en la familia. Dije, no. Y sale el nombre de Sasha, ¿no? De los mismos compañeros de la universidad que empiezan a ver cómo te vas a llamar, empezamos a ver opciones. Siempre he sido muy, muy fanática de Beyoncé y en ese entonces estaba el disco de I Am Sasha Fierce. Y me dijeron, ¿por qué no Sasha? Y yo, ok. Y ahí fue donde adopté ese nombre para la parte artística, para la parte de la diversidad, para la parte del transformismo, ¿no? Y justamente ahí, no a el certamen, yo me fui muy feliz. Realmente era como la experiencia de meses después hay otro certamen, lo gano. Y entonces, pues, obviamente se entera mi familia porque me toca desfilar en las fiestas de marzo. Ah, o sea, tu familia todavía no sabía que ya te estabas travestiendo. no. Oh. Yo lo hacía porque salía de noche, según yo, al antro y yo allá en la casa de mis amigas o en el mismo antro llegaba y el camerino me arreglaba todo. Entonces era un tema donde me adoptaron un grupo de amigas, de hermanas trans, y ellas era como que vete a mi casa y los arreglamos y tal. Entonces fue esta parte como de empezar a conocer la vivencia de. Pero justamente cuando gano ese certamen, pues me toca desfilar en las fiestas de marzo del Santo Patrono San José, un desfile que es el pleno día, era a las 10 de la mañana y yo ya transformada viva del carro alegórico, ya era algo que no me podía echar para atrás. Entonces me voy a Guadalajara, y ahí es donde mi mamá piensa que yo me iba a desatar y por mi mismo miedo, porque decía yo, acá estoy sola, acá nadie me conoce, acá si a mí me pasa algo nadie me va a ir a recoger, o sea, es como nadie me va a ir a buscar. Entonces fue un tema donde me dediqué 100% al estudio, me dediqué 100% a lo que iba, a la segunda oportunidad que me estaban dando de estudiar otra carrera que iba más afín a mi personalidad. Y ahí conocí un poquito más este tema de construir mi imagen y cómo me vestía realmente. Yo a partir de ahí empecé a adoptar como una imagen andrógina, donde si bien siempre había sido físicamente muy femenina, pues ya empecé a mezclar prendas tanto masculinas como femeninas. Ya me empecé a hacer mis propias prendas. Y aquí fue donde realmente empecé a desarrollar mi personalidad
por un tema justamente de cuando empiezo a ver cambios físicos en mi persona. Entonces, malamente empiezo por mi cuenta la transición, porque justamente en lo médico siempre he sido también miedosa de meterle cosas a mi cuerpo sin saber qué reacciones pueda tener. Entonces me empiezo a automedicar por recomendación de algunas amigas y no me gustó el efecto, porque obviamente no era una dosis o no era un tratamiento específico para mí. Mi organismo no era bajo ningún experto, entonces pues obviamente empecé a tener muchos cambios emocionales muy drásticos. Entonces básicamente a partir de ahí pues dejo ese tratamiento y empiezo a buscar alternativas. Baja Sur, estoy hablando de que eso 2000, que fue en 16-17, no tiene todavía profesionistas expertos en transición. Entonces, ¿qué hacía? Recurrí a una asociación, Impulso Trans, que está en Guadalajara. Me recomendaron a una endocrinóloga, fui a Guadalajara, consulté. Con lo que yo me había automedicado, mi cuerpo había avanzado hasta cierto punto, pero traía sus consecuencias, que eran estas inconsistencias emocionales, ¿no? Donde de repente yo me enojaba o de repente yo podía llorar por cualquier cosa, lo más mínima que podía, o eran estos cambios que no podía controlar. Voy con ella y ese avance de 1.5 años se perdió en 6 meses porque no entendió, o no sé, o sea, no entendió que yo llevaba 1.5 años el tratamiento y me dio un tratamiento básico que es el inicial para cualquier persona trans. Y el problema es que me dio el bloqueador que me dio, el bloqueador de testosterona, era uno mismo que lo usaban para combatir la alopecia. Entonces el vello facial, que a mí ya se me había disminuido y que ya lo había eliminado con tratamiento láser, empezó a crecer otra vez. Empecé a engordar. Realmente desproporcioné mi figura precisamente porque dije, no, eso no era lo que quería. Y entonces entré en depresión, porque dije, esta imagen femenina que yo estaba buscando se perdió en 6 meses. Decidí dejar cualquier tratamiento hormonal. Dije, voy a depurar mi cuerpo, lo voy a limpiar, lo voy a desintoxicar para empezar otra vez de cero. Me tomó 1.5 años retomarlo, pero porque esta vez recurrí a Impulso Trans y ahora sí le dije a Isaac, que es el que lleva a cargo de esta asociación, le dije, a ver, tú como chico trans, recomiéndame una endocrinóloga que me entienda como mujer trans creo que ya tenía 30 años. Le dije, ¿y qué tal? Y me recomendó con la doctora Daniela Muñoz, mujer trans, médico, especialista en transición. Entonces obviamente con ella me sentí la más cómoda. Fueron meses justamente donde fuimos adaptando la dosis y el tipo de tratamiento a algo que fuera lo más amigable con mi organismo. Entonces básicamente a partir de ahí pues yo me sentí la más feliz realmente, porque estaba viendo los cambios que quería. Y aparte de ello, pues me sentía cobijada, ¿no? Por alguien que tenía la experiencia como mujer trans de la transición y la expertise como médico profesional, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí fue donde fueron muchos detonantes que viví en este proceso para poder yo decidir, en verdad, por hacer la transición públicamente. Mi transición nace por una situación de discriminación que vivo allá en Los Cabos. O sea, realmente fue una situación donde ahí se detona públicamente que soy una chica trans. Desde ahí asumí esa posición, me di cuenta por la cantidad de mensajes positivos que me llegaron, la importancia que tenía mi voz. Y no solo para mí, sino para toda una comunidad que estaba padeciendo violencia y que nadie estaba haciendo absolutamente nada por ello. Ahí, justamente en ese momento,
se enciende mi vena activista. ¿Cómo ha sido entonces tu trayecto en el activismo? Desgraciadamente, cuando venimos de una situación constante de vulnerabilidad, creamos barreras y creamos una personalidad individualista, como el lobo solitario, donde vivimos tratando de sobrevivir. Esa es la realidad de la mayoría de estas chicas que yo conocía. Entonces era muy difícil crear una agrupación o mantenerlas constantes dentro de las actividades, porque pues sentían que ellas tenían que sobrevivir y tenían que buscar cómo seguir comiendo, seguir produciendo. Entonces estar inmersas en este tipo de actividades no les era de ningún beneficio. Pues entonces eso es lo complicado que he tenido dentro del activismo, el poder crear un grupo sólido de personas que tengan esta misma visión, porque también cada quien tiene su forma de hacer el activismo distinta. Entonces empecé a trabajar, fue un tema donde tuvimos que tener mucho cuidado con lo que íbamos a hacer con la identidad, porque sabíamos pues el peso. Si ya traíamos la noción de cómo había ido con matrimonio igualitario, que fue un tema de caos dentro del Congreso, dijimos va a ser lo mismo con la identidad. Y justamente algo que siempre habíamos tenido problema era que cuando se trabajaba con temas de diversidad decía cuántos son. No teníamos un mecanismo de medición. Afortunadamente en esas fechas sale la encuesta del DOCIC y sí nos siguen viendo como minoría, pero realmente tenemos representatividad, ya hay un número y no somos tan poquitos como creer. Y aparte de ello, que desgraciadamente la forma en la que se hacen las políticas públicas generalmente se basan en el número de personas a las cuales se va a impactar toda la población. Y yo siempre he dicho, con que impactes a una persona, con que le cambies la vida a una sola persona, ya con eso la política pública está funcionando. Porque pasaba con la identidad que decían, es que los delincuentes van a poder ir a cambiarse el nombre y el género y para evadir sus responsabilidades. Claro que no, la ley es muy clara. No te exime de derechos ni de obligaciones adquiridas antes del cambio. Entonces pensaban que todo mundo iba a querer irse a cambiar el nombre y género. Igual que con matrimonio igualitario, decían todos se van a ir a casar con otros hombres o mujeres con otras mujeres. Y no, realmente la han aplicado quienes lo necesitan. Justo, y hablando de creación y de políticas públicas desde el punto del activismo, pero ahora como tal, como regidora de este 18º Ayuntamiento de La Paz, ¿cómo llegas y cómo impactas? Yo era de las personas que decían, no, la política no. O sea, me gustaba más este lado del activismo, porque siempre, como en todo, hay rumores, hay dichos, hay formas, hay prejuicios hacia ciertos rubros. Mismo sucede en la clase política. Se tienen 1001 estigmas de lo que es ser un político o de lo que es tener una vida dentro de la política. Entonces yo decía, no, o sea, me quedo dentro del activismo en el proceso justamente para que sucedieran estos espacios de diversidad dentro del espacio político o dentro del ámbito del servicio público. Pues tuvo que accionar la clase activista con ciertos recursos que interpusieron ante el Instituto Estatal Electoral para que pudiera haber estas acciones afirmativas. Cuando se empieza a trabajar, me comentan, oye, ¿te interesaría? Y yo le dije, no me siento preparada, no me siento que eso sea lo mío. Pero seguí participando, o sea, yo seguía de la mano con el Partido de Trabajo, que al final es el que nos estaba dando esta apertura dentro del Congreso para obtener nuestras leyes, como activistas, como grupo de activistas, porque somos varios activistas los que trabajamos de la mano. Era con los perfiles que estábamos teniendo esta apertura para poder llevar estos temas que no cualquiera se animaba a tocar dentro de estos espacios, ¿no?, de toma de decisiones. Esto me permitió tener el acercamiento con estos perfiles políticos y con del partido como tal, esta fracción partidaria, que son quienes me dan la oportunidad para yo participar. Realmente fue un tema donde se abre el espacio y me dicen,
paz. O sea, sin pensarlo, confiaron en mí. Me dijeron, va mujer, va LGBT, ¿te interesa participar? Dije, ok, sí, yo ya nos habíamos dado cuenta como activistas, como grupo activista, que para que las políticas públicas se generaran, Tienes que estar ahí. los que están, Justo. necesitamos estar dentro de esos espacios. Entonces nos dimos cuenta que para no depender de la voluntad de ciertos actores políticos necesitábamos estar ahí para poder hacer esa incidencia que necesitábamos, ¿no? que queríamos generar. Entonces me invitan a participar, les digo que sí. Cuando entro ya directamente, yo venía con este miedo, donde dije me van a atacar, me van a agarrar como siempre había pasó cuando trabajamos infancias y adolescencias trans. A la que atacaron fue a mí. Entonces fue un tema donde sí se me hizo. Tuve persecución pública, que tuve que bloquear mis redes sociales, volverlas privadas, porque yo siempre las había tenido públicas y en ese entonces se metían. A mí o sea, los comentarios en mis publicaciones eran de gente conservadora, que buscaban y rascaban porque o sea, se dedicaban a buscar dentro de mis publicaciones para saber exactamente qué foto comentar, que eran fotos de publicaciones viejísimas, y ahí estaban y me decían, y sobre todo con temas religiosos. Y dentro de cuando yo tengo esta posibilidad de participar, cuando tengo esta candidatura, la misma comunidad se cuestionó mucho por qué ella. ¿Por qué ella? ¿Por qué la mujer trans? ¿Por qué no fulanita? ¿Por qué no fulanito? Porque, o sea, yo entiendo que hay muchos perfiles que tenemos aspiraciones, pero muchos se cuestionaban del por qué ella. Entonces, algo que a mí me lo dejó muy claro partido que me lo puso, partido de trabajo, realmente mis dirigentes, son es que tú te lo ganas, tú no se lo debes a nadie, tú tienes el perfil, lo has demostrado, tienes años de experiencia y de trabajo dentro del activismo. Y qué bueno que lo mencionas, qué bueno que hay más gente que se interesa, qué bueno que hay más perfiles que se están preparando y se están capacitando, porque estos espacios ya están ganados. Ya puede haber más personas de la diversidad sexual o de la comunidad trans como tal. Y dentro de este sentido, del Ayuntamiento de La Paz, ¿qué es lo que nos puedes contar que has impactado como persona de la comunidad LGBT? Mira, algo que realmente aprendí durante verdad este proceso, si no tienes la capacitación o la preparación que se necesita, no vas a poder realizar el trabajo o no vas a poder obtener esa oportunidad de forma adecuada. Entonces siempre lo he dicho, hay que prepararnos y hay que generar esas oportunidades y aprovecharlas al 100%. Dentro de la regiduría, pues el visibilizar. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de Inclusión de Personas con Discapacidad, pues obviamente fue donde me centré mayormente, donde empecé a trabajar justamente con instituciones para poder desarrollar más allá de una inclusión hacia un sector, que fuera una inclusión integral de todos los sectores, porque al final cada uno de los sectores o de los grupos prioritarios estamos luchando por el mismo objetivo, que es la no discriminación y es la certeza de poder acceder a nuestros derechos sin ninguna limitación. Entonces fue algo que me vino a ampliar un poquito el panorama de ya no centrarme únicamente en la diversidad, sino ver más allá y tomarlo como un tema de derechos humanos, como una de las acciones principales que ya traía yo de cajón y que era algo de lo primero que quería yo impulsar, fue la comisión permanente, edilicia permanente de diversidad sexual, misma que eran muy pocas las que existían a nivel nacional de los ayuntamientos, y en Baja California Sur no existía ninguna de clase permanente. En la administración anterior en Los Cabos se hizo de forma especial, la cual en cuanto entra la nueva administración desaparece. Entonces yo busqué que fuera permanente precisamente para poder dejar un espacio
que trabajara constantemente por nuestra comunidad y no fuera un tema de voluntades, porque generalmente todo se trabajaba con voluntad política. Sí, justo vemos que hemos avanzado en derechos humanos y a veces nos quedamos con esta idea en la que, bueno, ya se ganó, ya se tienen los derechos, en teoría no debería de haber retrocesos, pero lo vemos con gobiernos de otros países, ¿no? Por ejemplo, el vecino al norte y el vecino al sur en El Salvador. Pero si bien estamos en un país en el que hay mucha apertura a la diversidad y creo que es justo eso, por las voluntades políticas de las personas que están a cargo. Y así concluye el programa de hoy en Radio Inclusiva. No olviden seguirnos para ver la entrevista completa en YouTube como Inclusión en Corto. Nos vemos en la siguiente.